Este es el tercer vídeo de una serie de 3 vídeos en los que hemos ido tratando aspectos de la programación para SharePoint. En los vídeos anteriores hemos visto ejemplos de herramientas que proporciona el entorno y en concreto hemos hecho las demos trabajando con listas. En el segundo vídeo trabajamos con el SharePoint Designer y nos centramos en los workflows, en los flujos de trabajo. Y en este tercer vídeo vamos a utilizar Visual Studio 2012 y vamos a ver por un lado lo que es los aspectos generales relativos a un proyecto de desarrollo en SharePoint y en concreto nos vamos a centrar en uno de los aspectos fundamentales dentro de los desarrollos con SharePoint, como son las web parts. Para mayor información, tanto de licencias por parte de la gente de nuestro departamento comercial, como de servicios y formación por parte de los servicios profesionales de Danisoft, os podéis dirigir a Danisoft y en la web que os indico en la diapo podéis ver el sitio donde se pueden consultar los cursos de SharePoint, SQL Server y Visual Studio. Sin más, vamos a pasar a ver el tercer y último vídeo de esta serie de programación para SharePoint. Bueno, en esta sesión vamos a demostrar algunas de las características que Visual Studio nos permite usar para desarrollar aplicaciones contra SharePoint. Como ya hemos visto, la gama de herramientas que nos permiten desarrollar diferentes aspectos de SharePoint es muy amplia y en el caso de Visual Studio cabría la posibilidad de decir que de alguna manera es la herramienta que se ajusta a un perfil de desarrollo más tradicional, es decir, que los desarrolladores que no están familiarizados con el desarrollo de SharePoint, pero sí con otro tipo de elementos a través de Visual Studio, pues entenderán de una manera más tradicional en lo que a una concepción de desarrollo se refiere. Si bien no quiere decir que Visual Studio pueda erigirse como única herramienta de desarrollo en SharePoint. De hecho, muchas de las cosas que se pueden hacer en SharePoint pues son o más fáciles o incluso directamente posibles solo con otras herramientas. Si bien, bueno, en el caso de Visual Studio lo que vamos a tener es un control digamos, más profundo sobre aquellas tecnologías que también se utilizan en SharePoint y que no son específicamente diseñadas para SharePoint o que si lo son o fueron originalmente diseñadas para SharePoint, han sido de alguna manera también integradas en otras tecnologías de desarrollo. Por ejemplo, las propias web parts, pues el entorno de desarrollo más adecuado probablemente sea Visual Studio, pero también es cierto que las web parts no solo están disponibles en SharePoint, sino que también están disponibles en ASP.NET y además es un concepto muy web en ese sentido. Sin embargo, pues hay otro tipo de características, como por ejemplo determinados tipos de workflow, que bueno, en Visual Studio son realmente muy complicados de hacer y bueno, pues se tornan mucho más sencillos de hacer primero en SharePoint y luego pues poderlos personalizar desde Visual Studio pues es algo más simple, más sencillo. Bueno, lo primero que vamos a discutir es de alguna manera las características, la integración que de alguna manera tiene SharePoint con Visual Studio. En principio tenemos varias herramientas que vienen integradas en Visual Studio. Algunas de ellas ya las teníamos, como pueden ser las plantillas, a lo mejor no exactamente igual, pero sí bastante similares en versiones anteriores de Visual Studio y en versiones anteriores de SharePoint. Pero hay otras nuevas, como por ejemplo lo que tenemos a mano izquierda aquí en nuestra pantalla, que es la integración de SharePoint con el Server Explorer. El Server Explorer, que es una herramienta ampliamente conocida por los desarrolladores, pues porque nos puede ayudar con las funciones de depuración remota o porque nos permite conectar con bases de datos. También, en este caso, ha sido ampliado para que nos permita establecer conexiones con SharePoint. Estas conexiones se establecen mediante la dirección, la URL del sitio en cuestión
y nos permiten no solo tener una referencia para inicialmente poder explorar ese sitio sin necesidad de ir directamente al navegador y escribir la dirección, sino que además conectan mediante recursos internos, mediante el modelo de desarrollo de SharePoint con los elementos virtuales del sitio y nos permiten hacer una exploración pues, de sus metadatos o incluso de sus diferentes elementos. Aquí, como vemos, pues yo he desplegado en este caso un sitio que me he creado especialmente para la demostración, que, bueno, pues en principio está vinculado según su URL, pero que nada más abrirlo nos muestra un ítem que es en realidad la visión virtual, la visión almacenada en las bases de datos de SharePoint de este sitio, con el título, en este caso, completo, en este caso, demostraciones. Y además nos permite, pues bueno, tener pues una inspección del contenido integrada que nos permite, bueno, pues recorrer los diferentes artefactos que pueda tener el servidor internamente, así como los diferentes elementos que de alguna manera nosotros, bueno, pues podemos trabajar con SharePoint. Además, nos permite, pues bueno, directamente explorar estos sitios y además es sensible a las acciones que nosotros vayamos haciendo. Es decir, si yo aquí crease una lista, vamos a crearnos una lista, por ejemplo, una calendario. Nos usamos mi calendario. Esta lista, que en principio, bueno, un calendario no deja de ser una lista de eventos, bueno, pues está incluida en este sitio y, por tanto, puede ser encontrada desde aquí. Para eso, pues necesitaríamos refrescar, pero yendo simplemente a la rama listas, pues tendríamos, bueno, pues aquí mi calendario en el que podríamos, pues, explorar su estructura, ¿vale? Y que nos serviría en gran medida para conocer, pues, por ejemplo, desde los diferentes elementos que utilizamos para mostrarlo, lo que llama SharePoint las vistas, que permiten mostrar una lista. Si tiene o no workflows asociados, los campos que determinan los tipos de contenido que hayamos asociado a esta lista, etcétera, 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 ¿no? Todo eso se puede ver aquí e incluso, pues en un determinado momento, ir a explorar esa lista específica, de acuerdo, de una manera, específica, ¿no? Entonces, voy a borrar esta lista, que en principio no nos va a servir actualmente. Entonces, otra de las características que tiene Visual Studio es, evidentemente, como en el resto de las tecnologías que soporta, tiene, bueno, pues una serie de integraciones, en este caso a modo de plantillas, que nos van a permitir crear proyectos pues muy adaptados al modelo de desarrollo que nosotros tenemos que tener un poco con Visual Studio SharePoint, ¿no? Aquí, bueno, pues yo ahora mismo en el entorno de desarrollo lo que tengo es un SharePoint Foundation 2010. En principio, pues entre versiones pueden cambiar algo las plantillas, pero bueno, la verdad es que el desarrollo no ha cambiado demasiado entre esta versión y la siguiente. Tan solo pues hay algunas características nuevas, pero en lo fundamental sigue siendo bastante consolidado. Hay un poco más de salto entre 2007 y 2010, pero también es bastante sólido. Digamos que el gran salto se pega o lo pega SharePoint a partir de 2003 a 2007. Entonces, aquí lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que, bueno, en función de la versión de SharePoint que estemos utilizando, nosotros vamos a tener que referirnos a un determinado framework o a otro. Evidentemente, SharePoint 2010 está hecho sobre tecnología Framework 3.5, lo cual quiere decir que ninguna de los desarrollos que nosotros vayamos a hacer pueden estar en un framework de orden superior. No podríamos hacerlo en un framework 4 ni en un framework 4.5. Sí que podríamos hacerlo en 2.0 o incluso en 3 por, bueno, pues esa realidad que significa que, bueno, que 3.5 en realidad es un framework que se basa en 2.0. Pero no podríamos hacerlo en orden superior. En principio teníamos una serie de plantillas de trabajo
¿Qué tendrían? Pues bueno, un proyecto en blanco, que es el que nosotros utilizaremos, pues para ver un poco los diferentes aspectos de desarrollo también con SharePoint. Y luego tiene algunas plantillas especializadas que nos pueden venir bien para hacer determinadas tareas muy concretas. Tenemos un par de soluciones referidas a WebPart, tanto la Visual WebPart como la Silverlight WebPart. Ahora cuando veamos un poco las especificaciones, los diferentes tipos de WebParts que se pueden incluir en SharePoint, veremos que estos son dos de los tres tipos que se pueden incluir. Y en ambos casos tiene una justificación. Evidentemente, en el caso de la Silverlight WebPart, aparte del proyecto SharePoint, vamos a tener también un proyecto Silverlight que nosotros vamos a poder utilizar para crear bueno, pues nuestra pequeña aplicación Silverlight que luego subiremos. Entonces, bueno, en principio está todo de alguna manera precreado para que no tengamos grandes problemas en cuanto a la configuración. En el caso de las Visual Web Parts, como ya veremos, pues se basan en una serie de recursos que en el caso de Visual Studio 2012 pues han sido ampliados. Entonces, como en 2010, en principio, las Visual Web Parts tenían una especificación muy limitada, pues no teníamos más capacidad que hacer Visual Web Parts para un determinado tipo de proyectos. Ahora, precisamente para soportar todo tipo de proyectos, bueno, pues se ha creado esta plantilla de proyecto que nos permita bueno, pues automatizar estas tareas. Y luego tenemos un par de proyectos que son realmente interesantes porque nos permiten utilizar herramientas no Visual Studio para crear desarrollos base en Visual Studio, que son las plantillas de importación. En ambos casos vamos a tener bueno, pues una importación más específica como un workflow, una importación más genérica como un paquete, pero en ambos casos lo que vamos a hacer es partiendo de una solución ya desplegada en un sitio y exportándola a través de los recursos de ese sitio, podemos luego posteriormente importar ese paquete como si fuese un paquete base para una solución en el que nosotros vamos a decir pues, que de todos los artefactos del sitio cuáles queremos y vamos a crear bueno, pues una estructura básica ya incorporada en nuestro proyecto SharePoint. Esto está muy bien, fundamentalmente porque hay determinadas tareas que pueden resultar bastante triviales de realizar, por ejemplo, en SharePoint Designer o directamente en el diseñador visual integrado en el sitio, como crear una lista que, bueno, pues se pueden convertir en labores no complicadas, pero sí tediosas de realizar a través de Visual Studio. Entonces, crear esta estructura directamente en un sitio de pruebas o crearla utilizando el Visual Designer, el SharePoint Designer, perdón, nos puede facilitar mucho la confección y pues sobre todo puede acelerar mucho el desarrollo. Bien, nosotros como decíamos aquí, bueno, pues tenemos realmente un rango muy amplio de cosas que podemos hacer, pero digamos que lo más significativo y quizá una de las partes más populares dentro de SharePoint son las web parts y es ahí donde nosotros vamos a centrar en nuestra demostración. Para ello vamos a crear un sitio en blanco, también un poco para poder ver las plantillas de elemento que se pueden agregar a un proyecto, que también se podrían ver desde otro lado, pero que bueno, en principio lo vamos a hacer desde un proyecto en blanco. Entonces creamos un proyecto vacío y lo primero que nos va a decir tras la creación de ese proyecto es qué tipo de solución queremos. Como vemos ahí tenemos la posibilidad de crear dos tipos de solución, lo que llama soluciones sandboxed y lo que llaman soluciones de granja o farm, que básicamente se diferencian en el modo de trabajar. De hecho, una solución farm normalmente se instala permitiendo que haya recursos tanto en las partes virtuales o dentro de las bases de datos de SharePoint como en las partes físicas o la hive, la colmena de SharePoint, es decir, los directorios privados. Para que esto suceda, primero tenemos, aparte de tener una serie de permisos específicos para escribir en esos directorios, tenemos también que tener asumido que esa solución va a estar trabajando a nivel de toda la granja, es decir, no vamos a poder limitar el impacto de una serie de elementos a tan solo un sitio o a tan solo una colección de sitios, sino que va a tener que estar bueno, pues disponible en todas partes. Y por otro lado, pues va a tener un impacto, sobre todo si tiene algún defecto en cuanto al rendimiento, va a tener un impacto sobre todo toda la colección
sobre todo la granja, perdón, mucho más amplia, evidentemente, que una Sandbox Solution, que está diseñada como una solución dirigida a un sitio o una colección de sitios concreta. Evidentemente, el impacto es mucho menor, los derechos que tiene que tener en este caso el responsable del despliegue, son mucho menores, porque solo tiene que tenerlo sobre un determinado sitio, pero a cambio tenemos una serie de limitaciones que antaño, en versiones anteriores, en Visual Studio 2010, incluían también las Visual Web Parts, es decir, con Visual Studio 2010 no se pueden crear Visual Web Parts en Sandbox Solutions. Sin embargo, en 2012 es una de las novedades. Bueno, de hecho en 2010 con uno de los Service Pack también se puede hacer un invento y conseguir estas Visual Web Parts, pero en Visual Studio 2012 está plenamente integrado. En cualquier caso, y para efectos de demostración, no tener problemas ahora a la hora de trabajar con la solución, vamos a utilizar aquí una solución de tipo granja. Fundamentalmente porque las soluciones de tipo sandbox pueden tener algunas peculiaridades, de acuerdo, sobre todo derivadas de su condición de soluciones parciales, ¿no? Bien, tendremos que seleccionar el sitio. En principio, bueno, pues el sitio debe de estar correctamente, debe de existir. Este sitio básicamente va a ser el sitio de depuración y, bueno, está, como no, desplegado en un Information Server. Y lo que va a hacer básicamente Visual Studio es crear un paquete. De hecho, la concepción de un proyecto SharePoint es la creación de un paquete que, bueno, pues se compacta a nivel de un CAB, en realidad es un cabinet disfrazado, se le cambia la extensión, pero es un cabinet, que posteriormente se instala y luego se sube como paquete también a la solución. Perdón, a SharePoint. Entonces, cuando se despliega es lo que se hace y esto lo hace Visual Studio de manera automática. Luego, bueno, pues automáticamente Visual Studio también se asocia al proceso de Internet Information Server que tiene o que está gobernando el sitio donde nosotros vamos a depurar y nos permite depurar. En el momento que nosotros salimos del modo de depuración, lo que hace es un retract. Un retract es la operación contraria al despliegue, es decir, desinstala la aplicación. También lo hace cuando nosotros volvemos a intentar desplegar la aplicación. Lo hace como medida de seguridad por si hubiera habido algún problema en la parada del modo de depuración y se hubiera quedado la solución desplegada. Por tanto, la estructura de una solución SharePoint es una estructura bastante especial, porque en realidad lo que estamos es creando un paquete de instalación. De hecho, ese paquete se encuentra disponible bueno, pues desde el directorio package de la solución. De hecho, aquí tenemos un paquete e incluso tenemos un editor de ese paquete donde pues, podríamos configurar algunas de los aspectos de ese paquete, ¿vale? Estas cuestiones son un poco más avanzadas y se van un poco de la exposición inicial, pero bueno, pues tenemos ahí esas cuestiones. Luego, dentro del paquete que representaría el elemento físico, podríamos incluir también lo que se llaman características o features. Las características son básicamente agrupaciones de elementos dentro de la solución, por ejemplo, un par de listas y un par de páginas, que por coherencia interna, por coherencia de la propia solución, tienen que activarse o desactivarse de manera conjunta. Entonces, estas features, que pueden ser varias, no tienen por qué ser una sola, no tienen por qué haber una correspondencia de unos a uno con los paquetes, se instalan directamente se incluyen directamente en el paquete y finalmente son los elementos que se despliegan. Como concepto en SharePoint lo que se despliega es una feature y esa feature tiene dentro artefactos que evidentemente también se despliegan, pero no se tiene constancia de ellos de manera individual como elementos de despliegue, sino solo a través de la feature. También tenemos, bueno, pues un certificado que nos va a permitir firmar el ensamblado. Todos los ensamblados que vayan a ser subidos a SharePoint tienen que estar firmados. Y también tenemos la posibilidad de incluir más directorios, ¿vale? Aquí tenemos lo que llaman directorios mapeados. Los directorios mapeados en SharePoint son directorios que corresponden a zonas específicas de la Hive, a zonas específicas de la colmena, de la estructura de instalación de SharePoint.
porque dentro de esta estructura existen unos lugares específicos en donde situar, por ejemplo, imágenes, situar, por ejemplo, páginas, situar diferentes elementos que, en principio, pues bueno, vienen especificados en un par de casos ya directamente y que si no, pues podríamos pues seleccionar de acuerdo de todos los que se encuentran aquí. Cada uno tiene evidentemente un uso o una serie de usos que bueno, pues nos permiten trabajar con ellos. Bien, una vez que tenemos el paquete, en el caso del desarrollo tenemos que ir agregando los diferentes artefactos que vamos a incluir. En principio nosotros vamos a incluir artefactos basados en web parts, pero existen muchas más cosas aparte de las web parts. Entonces, antes de meternos con ellas, me gustaría dar un pequeño repaso a los diferentes elementos que componen, digamos, el desarrollo natural dentro de SharePoint. Tenemos, evidentemente, listas, y no en vano mucha gente piensa que SharePoint no es ni más ni menos que un montón de listas, que en el fondo es un poco así, ¿no? Son listas que tienen una apariencia u otra y que pueden parecer pues unas cosas u otras, pero en el fondo no dejan de ser listas. Y aquí pues nosotros podemos crear esas listas, eso sí, de una manera bastante, como decía antes, esforzada, porque necesitamos utilizar pues para el diseño de los tipos de contenido pues un XML, es bastante más esforzado. Por eso muchas veces se exportan paquetes con listas ya creadas. Los tipos de contenido, que serían, bueno, pues básicamente la combinación de las listas. Tendríamos también los event receivers. Estos son muy importantes y es una tarea que casi en exclusividad se hace desde Visual Studio. Y que incluye, bueno, pues una clase que es capaz de procesar los diferentes eventos internos que se producen dentro de SharePoint. Estos eventos incluyen desde la inserción de un elemento dentro de una lista hasta la instalación de una feature. Y en cada uno de esos puntos pues, se pueden utilizar para diversos fines. Por ejemplo, en la instalación de una feature para hacer mecanismos de instalación avanzados, en la inserción de un elemento dentro de una lista, pues para crear, por ejemplo, para lanzar un workflow asociado a la lista, ¿no? Tenemos también, bueno, pues posibilidad de crear workflows, el Business Data Connectivity Model, que esto es un modelo específico solo disponible en SharePoint Server, pero un modelo específico para conectar con orígenes de datos externos a SharePoint y poderlos exponer como contenido de una lista, lo que llaman listas externas, ¿no? Bueno, pues tiene todo un modelo que te permite crear operaciones, digamos así, entidades CRUD que se encargan de manejar estos datos en datos externos. Tenemos también, bueno, pues lo que llaman páginas de aplicación, que son páginas físicas. La mayoría de las páginas en SharePoint son páginas almacenadas dentro de las bases de datos de contenido de SharePoint, pero también existen algunas páginas físicas que nosotros bien podemos utilizar para personalizar determinados aspectos o bien las podemos utilizar para extender directamente el lugar. Columnas, que serían pues parte del tipo de contenido, parte de lo que serían las listas, y tendríamos pues también incluso la definición de sitios o crear controles de usuario. En cuanto a las web parts, tenemos realmente tres modelos de web part diferentes en SharePoint. Tendríamos lo que se llama la web part como tal, que sería el modelo más antiguo y que, bueno, pues aparecería por primera vez en SharePoint 2003, entendiendo una web part como un elemento de contenido variable de una página. Hay determinadas páginas en SharePoint que son páginas bueno, que pueden contener estas web parts y que, bueno, pues estas web parts las podemos entender como un contenido que yo puedo incluir de manera voluntaria en una de estas páginas. Puedo incluirlo o no. De hecho, se crean catálogos de web parts y yo puedo incluir de ese catálogo las que a mí me interesen en una determinada página. En el fondo, para conseguir este efecto, lo que se emula es un control de usuario y una web part originalmente era, un control de servidor. Y una web part originalmente lo que era un control de servidor, exactamente igual que una etiqueta, que una label o que un botón. Solo que en este caso, la clase de la cual hereda la web part es la clase web part, evidentemente. Es un desarrollo no visual y por eso, pues, pese a que han sido tremendamente populares, enseguida han dejado paso, en la medida en que se han ido creando otro tipo de soluciones, a otras maneras de crear este tipo de contenido variable, estas web parts. Entonces tenemos, de otro lado, las web parts Silverlight,
que básicamente lo que hacen es crear una webpart, crear un plugin de Silverlight que bueno, se configura bien con una webpart que nosotros podemos hacer por nuestra cuenta y riesgo, que se encarga de mostrar, poner en funcionamiento ese Silverlight, o utilizando las webparts que ya se encuentran incluidas en el propio sitio. Todas las instalaciones de SharePoint ya tienen este tipo de webparts incluidas y bueno, pues en principio nos permiten mostrar estos elementos Silverlight directamente. Esto está disponible también desde hace un cierto tiempo, ¿vale? Desde 2007 realmente, y bueno, pues nos ayuda a crear aspectos mucho más ricos, o interfaces de usuario mucho más ricos basados en Silverlight. Y de otro lado tenemos las webparts visuales. Las webparts visuales son una cosa que introduce SharePoint 2010, que básicamente son controles de usuario, es decir, son elementos que se componen a base de composición de otros elementos, de otros controles, y que posteriormente pues, se les dota de una funcionalidad como si fuesen pues, cualquier entorno de diseño de formularios. Tienen como ventaja que son muy fáciles de hacer, implementar comportamientos pues es muy sencillo. Como desventaja, si es que puede tener alguna, es que son ligeramente más complejos de desplegar. Necesitan, bueno, pues de hecho hasta realmente la inclusión del Service Pack 2, o Service Pack 1, perdón, en Visual Studio 2010 o el Visual Studio 2012 no teníamos, por ejemplo, la posibilidad de incluir estas Visual Web Parts en las soluciones Sandbox. Bueno, lo primero que nosotros vamos a hacer, trataremos de hacer pues una webpart tradicional y una webpart visual, más que nada porque, bueno, en el caso de Silverlight necesitaríamos tener un conocimiento de Silverlight que, bueno, tampoco tiene, es parte de lo que sería el propósito de esta demo. Entonces vamos a partir del desarrollo de una webpart. Esta webpart va a ser Hola Mundo, ¿vale? Y nos va a permitir explorar ligeramente cuál es la estructura de una webpart tradicional. Una webpart tradicional, como vemos, es una clase, no tiene ningún aspecto visual y básicamente lo que tiene es un modelo de desarrollo basado en esta clase, que es una clase abstracta y que nos provee de una serie de métodos que podemos sobreescribir para generar el comportamiento que a nosotros nos plazca. En principio, el método más sencillo, no es el único, ¿vale?, porque existen otros métodos, pero el método más sencillo para trabajar con una webpart es el método createChildControls. Este método, básicamente, lo que pretende es que nosotros creemos controles de servidor que añadamos dinámicamente a la colección controles de la webpart y que, por tanto, nos permitan en un determinado momento dotarla de contenido, pero de una manera muy sencilla, porque lo único que tenemos que hacer es dinámicamente ir creando estos controles e ir agregándoselos como contenido aquí. Suele ser bastante útil utilizar el control HTML table para crear layouts, ¿vale? Aunque se pueden utilizar evidentemente otro tipo de contenidos, dips, spans y demás para hacerlo más accesible. Pero lo más importante de la cuestión es que si el control la webpart que pretendemos hacer es complicada, bueno, pues puede resultar en una amalgama de código bastante amplia. También es verdad que podemos hacer uso de controles muy avanzados, como por ejemplo puede ser un grid y demás, pero lo importante que debemos entender es que, bueno, pues aquí cada control es una línea de código, cuando menos. Entonces, crear algo simple, en este caso un Hola Mundo, sería pues algo similar a esto. Me creo una etiqueta. Y simplemente le doy un contenido. Diríamos text igual a Hola Mundo. Muy bien. Y por último, antes de terminar, lo que tenemos que hacer es decir this controls add y ahí agregar la etiqueta, ¿vale? Bien, una vez hecho esto, podemos depurar directamente
simplemente sería ejecutar el paquete. Aquí se van a realizar una serie de operaciones, pues como estamos viendo, bastante amplias. No solo es la compilación, sino que además va a haber un despliegue y finalmente vamos a obtener, nos va a abrir automáticamente el sitio que nosotros le hayamos dicho. En principio, como la web part es un contenido variable, no se encuentra incluida en ningún lado y necesitamos incluirla nosotros manualmente. Para eso, pues tenemos que coger una página que admita web parts, que en principio la página principal lo es, y ahí editar esa página habilitando lo que se llaman las web part zones. Las web part zones son básicamente lugares donde nosotros podemos disponer web parts. Cada lugar admite un número indeterminado de web parts, no solo una, pero al menos vamos a meter una que va a ser la nuestra. Entonces, simplemente le damos aquí a Add Web Part y esto, bueno, pues en principio nos abre el ámbito de lo que se llaman los catálogos. Aquí estamos viendo un catálogo de las web parts instaladas en función de las diferentes categorías y, bueno, pues en este caso estaríamos hablando de la categoría Custom propia, que en principio incluye nuestra web part que acabamos de incluir. Aquí tendríamos, pues bueno, todos los detalles que hayamos podido ir poniéndole a la web part y aquí tendríamos dos botones para añadir o cancelar. Podríamos añadirlo al repositorio left o al right. En este caso le doy al left y agrego mi web part aquí. Termino la edición y yo ya tendría mi contenido variable. Ahí tendría mi web part, bueno, pues saludando hola mundo. Una de las cuestiones más interesantes que se pueden agregar a las web parts son propiedades. En realidad todas las web parts tienen propiedades. Nosotros, si venimos a una web part y le decimos aquí Edit Web Part, veremos que tiene un editor avanzado en donde nosotros podemos personalizar lo que en principio serían propiedades comunes a todas las web parts que nosotros podamos crear. En este caso, pues, por ejemplo, aquí nosotros tenemos el SharePoint Project Hola Mundo como título. Le voy a llamar mi primera web part. Evidentemente esto no le está cambiando el nombre, simplemente lo que le está diciendo es, ok, quiero que le pongas un título diferente a esta instancia de web part que se encuentra aquí. ¿Vale? Si yo incluyese otra web part, vamos a crearnos aquí una edición y vamos a incluir otra vez esta misma web part, pero también aquí. Pues aquí decimos, bueno, pues custom y añadamos. En principio, el nombre no tendría por qué ser ni tendría que ser el mismo. Podría llegar a serlo, pero bueno, en principio, por defecto, estas propiedades están específicamente personalizadas para cada una de las instancias de web part. Bien. Si nosotros quisiéramos ampliar el número de propiedades, cabe la posibilidad de que bueno, incluyamos más propiedades dentro de nuestra web part. Para eso, lo que tendríamos que hacer es simplemente agregar una propiedad nuestra. Por ejemplo, yo voy a crearme aquí vamos a ver, una propiedad vamos a decir una propiedad prop, decimos aquí, que va a ser string nombre, por ejemplo, y aquí pues le vamos a meter un get y un set específicamente para esto, ¿vale? Pues se lo voy a meter pues aquí y aquí. Diríamos aquí y aquí. Bueno, no, yo creo que suficiente sería con ponerle el get y el set. Lo importante realmente es que nosotros aquí la califiquemos de acuerdo con unos atributos específicos, ¿vale? Estos atributos lo que van a permitirnos es que efectivamente esta web part bueno, pues tenga constancia de lo que quiere, hemos puesto esto así, de lo que quiere mostrar. Bueno, en este caso, como vemos, tenemos el atributo web browsable, que este es el que de alguna manera
nos está diciendo aquí. Voy, a ver, no sé qué demonios he tocado. Y aquí os digo prop, vale. Creo aquí un string, un mensaje, listo. En principio esto estaría. Y ahora le vamos a poner aquí los atributos. Vale. Que debe de haber aquí alguna. Vamos a poner aquí algún atributo que no está bien escrito. Bueno, en estos atributos, como vemos, tenemos varios. Sí, bueno, lo que pasa es que no tenemos importadas todas las referencias. Vale. Como estaba lejos, aquí y aquí. No. Teníamos ahí puesto. Vale. Perfecto. Entonces, básicamente lo que tenemos aquí es una propiedad que nosotros, bueno, pues le vamos a poner una serie de datos. Pues primero, si queremos que se vea o no, ¿vale? El web browsable es un atributo que nos permite que se vea en el editor de propiedades o no se vea, ¿vale? Luego tenemos una descripción larga y un nombre. En este caso, pues el nombre va a ser mensaje o nombre. Y el mensaje, pues nombre a saludar. Aquí tenemos un último atributo que es la personalización, que lo que dice es cuándo o cómo vamos a guardar este dato. Realmente, cuando nosotros establecemos un dato en una edición de una web part, lo que ocurre es que se va a guardar ese dato dependiendo de si lo configuramos de una manera o de otra, igual para todos los usuarios que entren, específicamente para cada usuario que entre en función de sus credenciales, o no se va a guardar. Y eso es lo que de alguna manera establece el atributo personalizable. Esto se establece con el atributo personalizable, pero además tenemos que tener la personalización configurada en SharePoint. Es decir, si no tenemos pues en este caso un proveedor de personalización correctamente configurado, pues tampoco nos valdría de nada. Bueno, en este caso, nosotros lo que vamos a hacer aquí es dar al nombre. Vale, ahí tendríamos. Y simple y llanamente, pues, ejecutar. Aquí tendríamos nuestra web part, que ahora ya nos sale con Hola Mundo, y simplemente editaríamos aquí. ¿Vale? Y aquí tendríamos, yo calculo que en misceláneos, la propiedad nombre. ¿Vale? Diríamos, pues, o mejor, José García. Y aquí pues estaría saludando a José García. Muy bien. Esta sería una web part a modo tradicional. Como contraposición, vamos a crear una web part visual. En este caso, esta web part visual pues se va a agregar del mismo modo, solo que en este caso veremos que los recursos creados son completamente diferentes. Yo agrego un nuevo web part visual, es decir, hola mundo visual. Ahí lo tendríamos. Y aquí, como vemos, lo que se nos crea es un control de usuario. Realmente esto lo que crea es un control de usuario. Entonces, bueno, pues en principio aquí lo que vamos a introducir es, pues en modo diseño, en modo texto, eso ya es a gusto de cada cual, pues los controles que nosotros queramos, ¿vale? En este caso, pues diríamos aquí una etiqueta y, por ejemplo, aquí metemos un BR, debajo metemos y decimos pulsame, y en este botón lo que vamos a hacer es, pues en la etiqueta, label text, poner el famoso Hola Mundo. ¿Vale? Con esto ya tendríamos nuestra web part, simplemente le daríamos, pues como antes, a depurar y se desplegaría exactamente igual y tendríamos que agregarla pues siguiendo el mismo proceso que hemos seguido con la web part tradicional. Simplemente nos venimos aquí a la página, editamos la página, agregamos una web part y en este caso
pues lo que vamos a hacer es agregar Hola Mundo Visual, ¿vale? Que, bueno, pues tiene una estructura completamente diferente, ¿de acuerdo? Y que, bueno, pues tiene una funcionalidad más sencilla, si cabe, pero, y con esto ya terminamos, con una única desventaja, y es que el tipo de propiedades que nosotros hemos incluido en la webpart tradicional, por llamarlo de alguna manera, no pueden ser incluidas en la webpart visual, porque la estructura de la webpart es completamente diferente. De hecho, nosotros cuando creamos una webpart visual, lo que estamos haciendo es crear un control que se registra, ¿de acuerdo? Mientras que cuando creamos una webpart visual, una webpart basada en control, en un control de usuario, lo que tenemos es una, bueno, pues lo que pasa un poco con los controles de usuario. Lo que tenemos es una clase que está compilada dentro de un ensamblado, pero que en principio no está registrada, ¿vale? Y que por tanto no puede insertar este tipo de propiedades por defecto. Todo es que en un determinado momento pues podamos llegar a tener un modo de compilación específico pues para poder hacer esta simulación, pero en principio si nosotros queremos tener este tipo de propiedades personalizadas, lo lógico sería que utilizásemos una webpart tradicional.